Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, a todos en general, que por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí para continuar estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. El mensaje de salvación por fe y gracia, que es un don, el mayor regalo, la mayor dádiva que el creyente puede recibir, ha sido dispuesto en el nuevo pacto basado en la ley de Dios. Ese es el mensaje central de la Biblia, el mensaje fundamental, el mensaje básico, que sobre ese mensaje que es el plan de salvación giran todas las demás verdades, todos los demás mensajes de la Biblia. Porque si uno no ha comprendido, dice, el plan de salvación, cómo el ser humano puede ser salvado y cómo puede experimentar, vivir en la práctica la salvación en este mundo, que es la santificación por fe y gracia también. Entonces, sin esa vivencia, sin esa experiencia, prácticamente la vida religiosa es en vano. Así como aconteció con el pueblo de Israel, que en vano Dios los sacó de Egipto, en vano peregrinaron en el desierto durante 40 años y no entendieron la función de la ley, el objetivo de la ley, de los 10 mandamientos, y no comprendieron la Torá, donde estaban los estatutos de la ley de Dios, 603 estatutos. Y por último, no comprendieron el significado, la enseñanza del santuario que durante 40 años cada día con sus propios ojos contemplaron. Y por no haber comprendido el verdadero significado, el objetivo, el beneficio que tenía para ellos, el pueblo de Israel se perdió en el desierto, murieron y no entraron ni siquiera a la tierra de Canaán. Los judíos también pasaron por la misma experiencia, que no comprendieron las mismas verdades, la ley de Dios, los estatutos y los servicios en el santuario, en el templo de Jerusalén. Y rechazaron a Cristo y se perdieron. En este tiempo también está aconteciendo lo mismo. El mundo religioso, más de 34,000 iglesias en el mundo, está pasando por la misma experiencia de los religiosos antiguos, sin comprender el verdadero significado de los cultos que se realizan en todas las iglesias, las congregaciones. No se entiende realmente el objetivo, la función de la Biblia y de las leyes de Dios. Por eso el cristianismo no puede experimentar la vida de Cristo, no puede vivir
en el carácter de Cristo no puede recibir la vida espiritual con mente nueva, con corazón nuevo, con carácter nuevo y con el Espíritu Santo para garantizar completamente una vida recta, una vida santa, donde el creyente, el cristiano, es imposible que pueda caer en el pecado porque tiene el Espíritu Santo, tiene el amor de Dios, tiene el carácter de Dios. Ese es el mensaje de salvación que estamos estudiando en este tiempo de gracia. Estamos ya en el estudio número 518 de esta serie. Y hoy vamos a continuar estudiando. Pero cada uno de los que tenemos la oportunidad de participar en este estudio y de escuchar este estudio, necesitamos creer que el mensaje de salvación que presenta toda la Biblia es un mensaje que tiene poder, si es que nosotros creemos. Es un mensaje que ha de producir un cambio total en nuestra vida humana. Cambio de vida carnal al cambio de vida espiritual. Pero ese cambio no desaparece a la vida carnal. No es como muchos podemos equivocarnos y creer que nuestra vida carnal, con nuestra mente carnal, con nuestra preparación humana, el hombre carnal creemos que va a cambiar, que va a mejorar. El plan de salvación en la Biblia, en el fondo, en esencia, en verdad, no presenta eso, sino que la salvación es recibir una nueva vida, otra vida, la vida de Dios, la vida de Cristo. No es mejorar nuestra vida antigua. Y todos los religiosos podemos dar testimonio de eso. Y podemos reconocer y decir, Señor, con mi vida carnal, con mi mente carnal, me he esforzado, he tratado de estudiar, he tratado de obedecer, cumplir, he tratado de ser fiel, he tratado de practicar las ceremonias, los cultos, los programas, todo, Señor. Pero nuestra vida carnal, nuestro carácter no ha cambiado totalmente. Solo ha habido mejoras en algunos aspectos. Entonces, necesitamos llegar a la conclusión, estudiando este mensaje como Pablo: miserable hombre de mí. Mi vida religiosa es una vida sin gracia, es decir, una vida desgraciado. Siempre fallamos, siempre fracasamos. No podemos vivir una vida plena y feliz en nuestros hogares. No hay una vida cristiana verdadera en nuestros hijos. En la iglesia tampoco. No podemos encontrar
una iglesia viva, activa, lleno de amor, fervoroso, con el calor espiritual, como la iglesia primitiva que Cristo estableció. No hay esa vida. Entonces, si reconocemos y derramamos nuestra alma a Cristo, entregamos nuestra vida, reconociendo nuestra condición, entonces podemos recibir una vida nueva. El Espíritu Santo puede entrar a nuestra vida porque tenemos hambre y sed de tener una verdadera vida cristiana. Eso es lo que enseña el mensaje de justificación por la fe. Humillar en el polvo la gloria del hombre y Dios en una nueva vida espiritual podrá realizar, podrá obrar en el creyente lo que el hombre carnal no ha podido cumplir, no ha podido realizar, no ha podido lograr. Entonces, el plan de salvación, el evangelio de justificación por la fe, es un evangelio, es un plan concreto, seguro, que no falla. Ese es el mensaje que fue presentado en 1888 al pueblo adventista, y el pueblo adventista rechazó conforme venimos estudiando. Pero hoy se presenta el mismo mensaje, el mismo llamado, las mismas condiciones que necesitamos conocer para recibir la justicia de Cristo, la salvación, el perdón, la vida nueva, el amor en el corazón, la santidad y una preparación de cuerpo, alma y espíritu que Cristo puede hacer por su Espíritu Santo en el creyente. El ser humano carnal debe renunciar a su sabiduría, a su suficiencia, debe renunciar a su conocimiento, debe renunciar a todo lo que tiene, porque no hay nada bueno en el ser humano carnal. Pero solo eso acontecerá cuando estudiemos y comprendamos el verdadero propósito de la ley de Dios, de la Biblia y de los libros del Espíritu de profecía. Y para continuar nuestro estudio en esta oportunidad, podemos decir de que la ley de los 10 mandamientos, los 613 estatutos de la ley de los 10 mandamientos que Dios simplificó y lo hizo escribir a Moisés en el Torá, en el Pentateuco, y Moisés escribió en el libro de la ley que estaba al lado del arca. Esos 603 estatutos es solamente los 10 mandamientos simplificado, desglosado, pormenorizado, nada más. Y la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, es la ley de Dios, simplificado, pormenorizado, desmenuzado. Son los 613 estatutos, más amplificado es la Biblia. Y los testimonios es lo mismo. Entonces, hablar de la ley de Dios, hablar de los 613 estatutos, hablar de la Biblia Antiguo Nuevo Testamento
y hablar de los testimonios es la misma cosa. Tiene la misma función, debe cumplir el mismo objetivo. Por eso necesitamos estudiar. En el estudio anterior hemos empezado a estudiar acerca de la segunda condición, segundo requisito, el segundo paso, podemos decir, para recibir la salvación, para recibir justificación, para recibir el perdón, el nuevo nacimiento, para recibir todo lo que el hombre necesita para ser salvo. El segundo requisito es conocer detalladamente todas las leyes de Dios y la Biblia y aceptar por fe para que nuestra fe pueda ser una fe verdadera, una fe real, una fe activa, una fe que por amor produzca buenas obras. No que el hombre carnal realice las obras, porque el hombre carnal solamente será un instrumento, un medio, un canal por donde se manifestará las obras por fe y amor. Porque el hombre carnal no debe poner su fuerza humana, su sabiduría humana, y todo lo que el hombre carnal tiene no puede poner, porque si no, malograría la obra de salvación de Dios en el hombre en vida espiritual. En el estudio anterior quedamos en el estudio de los libros de 1888. Materiales de Elena White de 1888, página 1232. Y hoy vamos a leer en la página 826 también. Dice así: ¿por qué los hombres no miran para el espejo de la palabra de Dios y leen su carácter? Voy a repetir. Esto es una luz nueva para los que desconocíamos. Oh, dice la mensajera del Señor. Así presentó en 1888. Y ese mensaje suena igual para nosotros. Oh, ¿por qué los hombres no miran para el espejo de la palabra de Dios y leen su carácter? Nosotros ya hemos estudiado bastante de la ley de Dios, especialmente el adventismo. El adventismo sabe claramente que la ley de Dios de los 10 mandamientos está comparado con el espejo. El apóstol Santiago, claramente en el capítulo 2, presenta y dice que la ley de Dios es como un espejo. ¿Cómo es entonces la ley de Dios? La ley de Dios es como el espejo, dice, que Dios ha dispuesto la ley exclusivamente para mostrarnos nuestra vida pecaminosa, para mostrarnos nuestros defectos de carácter, un carácter imperfecto,
y para mostrarnos de que tenemos pecados que nosotros ignoramos y no sabemos y no conocemos qué pecados estamos cometiendo. Pero la ley sí nos puede mostrar. Esa es una verdad muy antigua que todo el adventismo conoce. Pero la mensajera del Señor estaba diciendo en 1888, «Oh, ¿por qué los hombres no miran para el espejo de la palabra de Dios y leen su carácter? ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué maravilla! ¡Qué luz para nosotros, los adventistas y todos los religiosos! Esta luz es para los evangélicos, los protestantes y católicos también. La palabra de Dios, la Biblia, es también espejo. Es un espejo amplificado, podemos decir, fácil para que nos muestre nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pecados. Ahí está. La palabra de Dios, la Biblia, cumple una función mucho mayor que la ley de Dios. Y podemos nosotros conocer nuestro carácter. Entonces, si la ley de Dios es espejo, si la Biblia es el espejo, entonces si la ley de Dios es copia del carácter de Cristo, entonces la Biblia también es copia de la vida de Dios, del carácter de Dios. Y nosotros, con el espejo de la Biblia, podemos conocer nuestro carácter, si estamos bien o estamos mal. Y termina diciendo, ¿por qué no atienden la instrucción divina con referencia a los amigos que hacen, a las intimidades que forman, que moldean y modelan el carácter? Entonces dice, ¿por qué no podemos nosotros conocernos realmente? ¿Qué amigos tenemos? Los amigos, dice, pueden formar nuestro carácter o malograr nuestro carácter. Y la Biblia, en Primera de Juan, claramente nos dice, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si nos gustan las cosas de este mundo, somos enemigos de Dios. Y también, dime con quién andas, dice, la sociedad mala corrompe las buenas costumbres. El trabajar con los que no quieren ser verdaderos religiosos, el andar todos los días con los que no son buenos cristianos, el establecer familiaridad con los no creyentes todos los días en el mundo, va a malograr nuestro carácter. Eso nos está diciendo el espejo de la Biblia. Y realmente, por eso tenemos un carácter imperfecto. Por eso no podemos servir a Dios íntegramente, no podemos ser fiel. Así que entonces, la Biblia es un espejo igual que la ley de Dios. Solo que la Biblia es un espejo ya más grande que la ley, nada más. En la página 826 del mismo libro dice, la palabra de Dios es una revelación al hombre de la misericordia, de la paz y de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos revela la Biblia? El amor de Dios, la misericordia de Dios,
que Cristo es la paz, que la justicia es la paz, dice en Romanos 5:1. Cristo vino a traer paz, pero no como el mundo la da. Y la Biblia nos muestra qué es lo que Dios quiere de nosotros, la voluntad de Dios. Entonces, la ley nos revela el amor de Dios. La Biblia también nos revela la misericordia y el amor de Dios. Es la misma cosa. Las enseñanzas de la palabra de Dios abren delante de nosotros la necesidad de pureza y santidad. La Biblia nos dice que necesitamos ser puros, ser santos, ser perfectos, ser limpios, rectos, consagrar nuestra vida a Dios. Eso nos enseña la Biblia. Y la ley también nos dice lo mismo. La ley nos dice que somos pecadores, tenemos que ser perfectos. La ley pide obediencia perfecta, carácter perfecto, justicia perfecta, amor perfecto pide la ley de Dios. La Biblia lo mismo. Las joyas de la verdad, de la misericordia y la justicia santifican nuestras vidas y revelan a Dios en Jesucristo. Todos los que aman a Dios deben ir a las Escrituras diligentemente, en espíritu de oración y corazón contrito, buscando la verdad como a tesoros escondidos, ayunando, orando en verdad. Ellos no se decepcionarán, sino que llegarán a ser sabios en la salvación. Por eso la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación, sabios en la salvación. La salvación es como un tesoro, como una mina. La Biblia es como una mina, la ley es como una mina. Nunca termina el estudio, siempre cada día es nuevo. Así como hoy estamos aprendiendo de que la Biblia es un espejo grande. Y si la Biblia es un espejo grande, los testimonios del Espíritu de Profecía serán espejos más grandes. Pero a la final necesitamos llegar a comprender de que la ley viene de Cristo, la Biblia viene de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. Los testimonios vienen de Cristo, de Dios, inspirado por Dios. Entonces, ¿quién es el espejo original? ¿Quién es el que produce el espejo? El espejo original, el espejo más grande, el espejo que como los rayos láser penetra hasta los pensamientos, hasta las intenciones, hasta los deseos, hasta los riñones, hasta el corazón, hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta las células, hasta los genes, hasta el ADN. Es Cristo el espejo más poderoso. Por eso la ley, su función es llevarnos a Cristo. La Biblia, su función es llevarnos a Cristo. Los testimonios a llevarnos a Cristo. Esa es su función. Nos hace conocer el carácter de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y nos muestra que nuestro carácter es imperfecto. Nuestro carácter es malo. Somos malos humanamente, que nosotros no podemos cumplir, no podemos obedecer, no podemos predicar bien, no podemos amar ni a nuestro esposo, a nuestra esposa, ni a nuestros hijos, no podemos amar a los hermanos, no podemos amar al mundo. Eso es lo que nos dice la Biblia, la ley, los testimonios. Estamos mal.
En vano, dice, te afanas en obedecer, en vano cumples las ceremonias, los cultos. Claro que es necesario eso, pero primero es, dice, la fe verdadera. Y la fe nace por el estudio. Y primero es por fe aceptar a Cristo, unirse a Cristo, recibir justicia, recibir amor, vida nueva. Eso es lo que nos dice. Y si realmente comprendemos este evangelio de la justicia por la fe, entonces tendremos vida nueva. El verdadero cristiano que vive la vida espiritual, la vida cristiana, estudiará las Escrituras como una mina. Y Cristo es el tesoro escondido. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es la mina abandonada de 1888 que abandonaron los adventistas. El que entiende este mensaje y recibe a Cristo y el Espíritu Santo, su vida será estudiar. La ley, la Biblia, los testimonios serán como miel, serán como una mina. Cuando un minero encuentra una mina, ¿qué hace? Cuando un minero encuentra una mina, invierte, dedica toda su vida a explotar la mina, porque es una mina de oro, es una mina de plata, es una mina de perlas preciosas. Entonces el minero concentra su atención, su vida, dedica todo su tiempo, los 7 días, los 30 días, los años, todos los años, no se mueve de la mina, explota, pone su esfuerzo, su sabiduría, su vida, concentra todo. Así es el verdadero cristiano, el que encontró la salvación, la vida eterna, el perdón, a Cristo, el amor. Consagra su vida, consagra sus talentos, todo su tiempo, toda su vida, todas sus riquezas, todos sus bienes, entrega para explotar, para tener a Cristo, la verdadera mina, la verdadera salvación. Entonces renuncia y ya no le interesan las cosas de este mundo. Al joven, a la señorita, ya no le interesa la educación del mundo. A todo hermano, hermana, ya no le interesa su profesión, si es profesional. Ya no le interesa su trabajo, si es empleado. Ya no le interesa su negocio, su empresa. Ya no le interesa su trabajo manual, su oficio. Aún al agricultor ya no le interesa la agricultura moderna, comercial. Ahora lo que le interesa es Cristo, nuestra justicia. Ahora va a vivir para Cristo, así como los discípulos, como los creyentes de la iglesia primitiva, como Bernabé, como Timoteo, como Lucas el médico, como Dorcas, y como el carcelero de Filipos, que aceptó con toda su familia y se bautizó. Como Nicodemo, que dejó el Sanedrín, que dejó la iglesia judía, que dejó su puesto, su profesión, su maestría, todo lo dejó, porque encontró a Cristo. Ese es el objetivo de la ley, de la Biblia, de los testimonios, llevarnos a Cristo.
En vano hoy en día el adventismo, el protestantismo, los evangélicos, los católicos se empeñan en cumplir ceremonias, cultos, congregarse, realizar programas, hacer vigilias, sacrificarse en oraciones. En vano dan ofrendas, diezmos, y no tienen vida espiritual, no tener carácter de Cristo, no tener el amor de Dios ardiendo en el corazón, no tener la mente de Cristo, una mente entendido, sabio, como dice Daniel, capítulo 12, los entendidos entenderán y resplandecerán. Sin tener esa sabiduría de Daniel, de Moisés, de José, es en vano el resto. En vano es obedecer mandatos, órdenes de la ley de la Biblia. De nada va a servir. Pero si tenemos a Cristo y si hemos consagrado nuestra vida, así como los sacerdotes, los levitas, vivían una vida consagrada al santuario, si aceptamos vivir esa vida consagrada en vida espiritual, entonces tenemos todo. Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque tengo todo en Cristo. Ese es el objetivo de la ley, la Biblia, los testimonios. En vano los evangélicos, los protestantes dicen: la ley ya terminó en la cruz, ya fue crucificado. Solamente el evangelio, la Biblia. Pero no se dan cuenta que el evangelio, la Biblia, es la ley simplificado. Es la misma cosa. Los testimonios, igual. En vano el mundo religioso dice: los adventistas tienen esos libros de Elena White, los testimonios. Eso no sirve, no vale. Pero no se dan cuenta que los testimonios es la ley simplificado, es la Biblia simplificado nada más. Al negar los testimonios, está negando la Biblia. Al negar la Biblia, está negando la ley. Y al negar la ley, está negando los estatutos, está negando la Biblia, está negando los testimonios. Todos cumplen la misma función. Dios envió, no para que el hombre pecador, carnal, con corazón egoísta, pueda cumplir, obedecer. No mandó para que obedezca. Porque la Biblia es tan claro en Romanos, capítulo 8, verso 1, 3, 7, todo desde el 1 hasta el 10, o todo el capítulo 8, ¿qué dice? El hombre carnal. La carne es débil, dice, para cumplir la ley. El hombre carnal es enemigo de Dios. El enemigo no puede cumplir la ley, la Biblia, los testimonios. Imposible. Imposible que el hombre carnal sea obediente, dice. Necesitamos, dice, vida espiritual. El hombre espiritual ya tiene la ley en el corazón, porque en el nuevo pacto dice: el que acepta la promesa de la salvación, el que entrega su vida, recibe nueva vida. Con el amor, con la ley en el corazón, con el Espíritu Santo, con el carácter de Dios. Y será cumplidor de la ley. Sigamos entonces con nuestro estudio. Materiales de Elena White de 1888, página 461. Este es el mensaje que estaba proclamando la mensajera del Señor en 1888.
y este mensaje es para nosotros, y nosotros, si aceptamos, seremos los voceros, seremos los canales, los medios, los instrumentos. Nosotros no podemos predicar humanamente, carnalmente, pero el Espíritu Santo nos puede utilizar si es que nos humillamos, nos rendimos y nos entregamos, pero de corazón. ¿Qué dice? Vamos a leer. La luz de la justificación a través de la fe, y que la justicia de Cristo debe convertirse en nuestra justicia. De lo contrario, no podremos guardar la ley de Dios. Es el testimonio de todos los que hablan, y el fruto es la paz, el coraje, la alegría y la armonía. Otra verdad más superior que esta no existe ni existirá, a no ser en el cielo, en la nueva tierra. Pero en este mundo, este es el último mensaje de misericordia para nosotros, para los religiosos y para el mundo. Voy a repetir. La luz de la justificación a través de la fe, y que la justicia de Cristo debe convertirse en nuestra justicia. De lo contrario, no podremos guardar la ley de Dios. ¿Qué necesita para ser obediente, para guardar la ley de Dios? ¿Qué necesita? Aceptar el mensaje, la luz de la justificación por la fe, y hacerlo nuestro, la justicia de Cristo. Recibir por fe la justicia imputada de Cristo y la justicia impartida de Cristo. En otras palabras, es por fe recibir la vida de Cristo, una vida nueva. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Recibir el carácter de Cristo, recibir la vida perfecta de Cristo. Eso es recibir la salvación. Ahora sí, el creyente podrá guardar la ley de Dios. De lo contrario, no podrá guardar la ley de Dios perfectamente y continuamente sin fallar. Solamente será un religioso como los fariseos legalistas. Solamente será un religioso como el joven rico que hemos estudiado. El joven rico que era judío, religioso, dijo: Maestro, yo desde niño, desde joven, he guardado los mandamientos de Dios. Pero eso era una mentira, un engaño, porque guardaba externamente, superficialmente, en vida externa, y no vivía feliz, no tenía paz, coraje, alegría, amor, no tenía en el corazón. Vivía una vida vacía, infeliz. Eso mismo acontecía con Saulo de Tarso. Filipenses capítulo 3 dice: yo era estricto guardador de la ley, impecable, dice, externamente. Nadie podía acusarme de que fallaba en guardar la ley. Pero cómo estaba su corazón, su mente, no tenía el amor de Dios. Estaba lleno de ira, desconforme. Por eso perseguía a los cristianos. No amaba a su prójimo, no amaba a su enemigo. El amor no se aprende, hermanos, hermanas, joven, señorita, amigo. La psicología
educación del mundo falsa, inventada por Satanás, que dice, se ha introducido en las iglesias, en el adventismo. Dice, por eso los pastores, los líderes que dicen, hermanos, hay que aprender a amar, tenemos que amar a nuestro prójimo, hay que traer ofrendas por amor, hay que traer víveres, ropas, alimentos para amar a nuestro prójimo. Esposo, tienes que amar a tu esposa. Esposa, tienes que amar a tu esposo. Padres, amen a sus hijos. Hijos jóvenes, amen a sus padres. Nadie puede amar, porque el amor no se aprende. El hombre viejo, el hombre carnal, egoísta, nacido en este mundo, nunca va a aprender a amar perfectamente, correctamente, y nunca va a ser feliz. Es evangelio pervertido, falsa justificación por la fe. La verdadera justificación por la fe, el creyente en el nuevo nacimiento recibe el amor de Dios. Y si alguien quiere saber en la Biblia, 1 Juan 4:7. El que ama a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo, ha nacido de Dios, dice. Y la justicia se recibe en la conversión, en el nuevo nacimiento. El problema es que los cristianos, sean católicos, protestantes, evangélicos o adventistas, se han bautizado mal. El pastor los ha bautizado mal. Solamente los ha bañado con agua. Al salir de las aguas del bautismo, no han nacido con vida nueva, no han resucitado a vida nueva, con el amor de Dios, con el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, no pueden guardar la ley de Dios perfectamente. No pueden amar a su prójimo como a sí mismo. Siguen siendo cristianos adventistas egoístas. Ese es el problema. Así que entonces, ahí está. Voy a repetir la tercera vez la lectura. Ese mensaje rechazaron los adventistas en 1888 y el rechazo continúa 134 años, 3 generaciones de rechazo. Nosotros estamos quizás en la 4ª generación de adventistas. Si repetimos la historia de rechazo, terminaremos como los judíos en el año 70, que los romanos los rodearon y los romanos los conquistaron. Hoy los poderes de este mundo ya están unidos para conquistarnos, para poder manejarnos y para poder angustiarnos. Están ya listos. La iglesia judía, esos israelitas incrédulos en el año 70, sufrieron hambre, sufrieron angustia, comieron hasta raíces, hasta cueros, sandalias comieron. Y muchas madres comieron a sus hijos, mataron a sus hijos y lo aderezaron y comieron, y no querían ni invitar a su esposo, ni a su amigo, ni a sus hijos invitaron. Así sufrieron cuando Jerusalén fue cercado la segunda vez por los romanos y Jerusalén fue incendiado. Los judíos murieron quemados con el fuego. Así, esa angustia está empezando en nuestro mundo. Hay que abrir los ojos, hermanos, hermanas, joven, señorita. Las pandemias creadas por hombres, porque ya la profecía había dicho, Satanás envenenará los aires, contaminará el aire, emanaciones mortíferas pondrá en el aire Satanás. Y Satanás lo está haciendo por medio
de los hombres de ciencia, de los sabios de este mundo, que tienen la sabiduría de la ciencia del bien y el mal. A la final, ellos mismos perecerán con las mismas pandemias que han creado en los laboratorios. Así como en Babilonia, Mardoqueo, la reina Esther, que debían ser muertos por aquel funcionario del rey, ministro. ¿Cómo se llamaba este hombre que quería exterminar al pueblo de Dios? Se llamaba Amán. Hoy en día los grandes científicos, los grandes poderosos que tienen la economía en sus manos y los gobernantes de los países que se llaman presidentes, ellos representan a Amán. Están ya actuando para exterminar al mundo, especialmente a los religiosos, con pandemias, con leyes, con vacunas, y no sabemos qué cosas más vendrá que no imaginamos. Hay que abrir los ojos, los oídos. Y pronto los religiosos sufrirán hambre, angustia, tristeza, dolor, así como sufrieron los judíos en el cerco de Jerusalén, por no haber entendido la ley de Dios, por no haber entendido los 613 estatutos y por no haber entendido el Antiguo Testamento y por no haber entendido también los mensajes que los profetas habían proclamado. Ellos pensaron que todo lo que Dios había mandado era para obedecer, para cumplir, y los líderes imponían. Pero se equivocaron. Todo era, dice, para llevarlos a Cristo. Y cuando Cristo vino, no lo reconocieron y lo crucificaron. Hoy también el mundo no conoce a Dios. Dios es amor. La ley nos dice que Dios es amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. Los testimonios nos dicen que Dios es amor. Por eso los testimonios están diciendo de que el pueblo de Dios debe estar en el campo, libre de esas emanaciones mortíferas, libre de las leyes para oprimir que ya están imponiendo los poderes de este mundo. Dios es amor, por eso ha provisto los testimonios. Los cristianos deben estar libres en el campo de la alimentación contaminada, mortífera, y de la economía también que esclaviza. Dios es amor, hay que comprender el amor infinito de Cristo. Entonces leamos la tercera vez. La luz de la justificación por la fe, y que la justicia de Cristo debe convertirse en nuestra justicia, en experiencia, en vivencia. De lo contrario, no podremos guardar la ley de Dios. Hay peligro de hacer incluso de estos temas solamente una teoría, dijo la mensaje del Señor, y no practicar la verdad que se expresa. Los que llevan este mensaje deben llevar consigo el carácter puro de Cristo Jesús. Lo último necesitamos repetir otra vez. Hay peligro de hacer, incluso de estos temas de la justicia por la fe, una teoría nada más, y no experimentar la práctica. La práctica lo da el Espíritu Santo. La práctica lo da el amor de Dios.
La práctica lo da la mente de Cristo, la fe de Jesús, el corazón nuevo. No es obedecer humanamente hasta donde pueda con su fuerza. Satanás dice, tú puedes. Pero el hombre no puede. A Eva que le dijo, tú puedes, le dijo, ser como Dios, no vas a morir. Lo mismo hoy repite el enemigo, no es así. Tener como teoría nomás el mensaje de la justificación por la fe, de nada vale. ¿Cómo debe ser entonces? Los que llevan este mensaje de justificación por la fe, de salvación por fe y gracia, los que predican el Evangelio, los que predican los 3 mensajes angélicos, los que predican el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, deben llevar consigo el carácter puro de Cristo Jesús. En otras palabras, el líder, el mensajero de la iglesia, del ministerio, de los adventistas que están haciendo reforma, o de cualquier otra religión, iglesia, los mensajeros, los pastores, los misioneros, no interesa qué nombre tenga el líder. La condición básica, principal, fundamental es que debe tener el carácter puro de Cristo, tiene que tener el carácter perfecto de Cristo. El mensajero, el pastor no debe ser imperfecto en carácter, no debe manifestar mancha, debilidad, flaqueza en su carácter. Si manifiesta eso, no está aprobado por Dios. No tiene moral para predicar el Evangelio. No ha llenado la condición, el requisito. En vano predica, en vano amonesta, en vano maneja las iglesias, en vano es líder, en vano es teólogo. Todo es vanidad. Y repetiremos la tercera vez para nunca más olvidarnos. Está en la página 461, compaginación en inglés, en materiales de Elena White de 1888. Dice, los que llevan este mensaje de justificación por la fe deben llevar consigo el carácter puro de Cristo Jesús. En otras palabras, deben ser convertidos, deben ser hombres espirituales, deben ser llenos del Espíritu Santo. No deben vivir en vida carnal, el yo debe estar muerto. No deben tener un corazón egoísta, deben estar con el corazón lleno del amor de Dios. Ahora sí, son verdaderos atalayas, verdaderos pastores que tienen al verdadero pastor Cristo Jesús en el corazón. Eso es lo que en 1888 la mensajera del Señor y los mensajeros, los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner estaban enseñando. Y el pueblo adventista rechazó, no aceptó. Si hoy también nosotros rechazamos esta salvación gratuita, es un don, es un milagro, es por gracia, es el mayor regalo que podemos recibir, el carácter puro de Cristo en nosotros y andar y vivir en ese carácter. Y nuestro carácter hay que renunciar, debe morir todos los días. Nuestro carácter debe estar subyugado, amarrado al yugo de Cristo, o debe estar en la cruz de Cristo. Así seremos cristianos poderosos. Para terminar, daremos lectura
en Materiales de Elena White de 1888, página 1225. Dice así: el mensaje del tercer ángel exige la presentación del sábado del cuarto mandamiento. Eso todos lo sabemos. Y esa verdad debe ser traída al mundo entero. Pero el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado a un lado. Se dé de este mensaje del tercer ángel. Por muchos que estuviesen envueltos en el trabajo misionero para este tiempo, Cristo fue hecho secundario. Las teorías y los argumentos tuvieron el primer lugar. La gloria de Dios que fue revelada a Moisés fue dejado secundariamente. Ese fue el problema del adventismo. El adventismo predicó el mensaje de los tres ángeles, del sábado, los mandamientos de Dios. Pero a Cristo, nuestra justicia, lo dejaron a un lado secundariamente. Solamente lo mencionaban, nada más. Por eso predicaban sin el carácter de Cristo. Por eso en el Congreso de Minneapolis, durante todo el Congreso que duró desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre, casi un mes, el carácter humano se manifestó. Desde el presidente de la Conferencia General Adventista hasta el último delegado, más de 90 delegados, todos pastores, ministros, tenían carácter humano imperfecto, un carácter de ira, de cólera, de descontento. Por eso todo el Congreso se dedicaron en criticar, en hablar mal del mensaje y de los mensajeros, en oponerse. Mal espíritu tenían, pero eran predicadores del sábado, de la ley, de los tres mensajes angélicos. De nada sirvió. Para predicar estos mensajes, tanto de la ley, del sábado, de los tres ángeles, necesita tener el carácter de Cristo, un corazón de amor nuevo, una vida nueva. Eso es lo que hoy necesitamos nosotros. Así que, por la gracia de Dios, hemos aprendido y estamos aprendiendo cada día nuevas lecciones, los cuales nos pueden salvar de esta crisis a la cual estamos ingresando. Nos pueden salvar de las gotas de la ira de Dios, de la angustia que ya, el corto tiempo de angustia ya está comenzando. Pero terminará en el gran tiempo de angustia, donde las 7 postreras plagas se derramarán en este mundo. ¡Ay de los hombres! ¡Ay de los jóvenes señoritas! ¡Ay de los adventistas! ¡Ay de los evangélicos, protestantes, católicos! Que lleguemos y que estemos en este tiempo sin el carácter de Cristo, sin el amor de Dios, sin el Espíritu Santo, sin haber comprendido este mensaje de justificación por la fe. Y por haber comprendido mal, quedaremos desamparados, quedaremos sin Cristo, sin poder, esclavizados, manejados por los poderes de este mundo. Y todos los males que acontecerán, de los cuales nadie podrá librarnos, ni nuestro dinero, ni nuestra sabiduría, ni nada en este mundo. Pero el que tiene a Cristo, que tiene todo, dice. Gracias a Dios por este mensaje y gracias a todos los que han participado de este estudio. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén, así sea, Señor, para siempre.